Gente que, para la gente que no sé si vieron bien el correo que les mandé, dentro del correo que les mandé está esta página, que es una página que es la página en que está todo el curso, ¿ya? Esto básicamente es un formato que se llama Gitbook. Entonces, por ejemplo, lo primero que está era el tema de los requerimientos, donde está el video de cómo instalar R si no lo habían instalado, para la gente que no sabía ocupar nada de R, cómo ocupar Swirl, que es un sistema que nosotros vamos, o sea, que la gente que, si no lo vieron ese correo, es bueno que lo vean antes de la próxima clase, ¿ya? Y hoy día vamos a empezar a trabajar con Tidy Data y manipulación de datos, ¿ya? Acá, si ustedes ven aquí en el primer párrafo de acá, hay un link, que este link es la clase del curso. La clase del curso está en HTML, entonces aquí ustedes pueden ir siguiendo, digamos, toda la clase, ¿ya? Igual hay una parte al final que tiene que ver con ejercicios, que eso lo vamos a... Eso ojalá no vean las respuestas cuando estén viendo los resultados. Otra cosa, bueno, una de las cosas que que comenté, digamos, en el correo que envié, es que era muy importante que tengan instalado Tidyverse por lo menos para esta clase. Si no lo hicieron, el internet acá no agarra muy bien, pero pueden sacar de los computadores, pueden sacar el cable de internet y enchufarlo. Y en ese caso, por favor, al final del curso devuélvanlo porque ya he tenido reclamos al respecto de la gente de acá de computación. Ya, entonces como les decía, el que nunca ha usado R, vea lo de Swirl, que está el video en los requerimientos, ¿ya? Y la evaluación de este curso va a ser súper sencilla. Básicamente van a ser tres evaluaciones, donde una va a ser, la primera va a ser un pequeño informe que va a ser una exploración de datos, ¿ya? O sea, datos exploratorios, hacer gráficos, tablas, resúmenes, etcétera. La segunda va a ser hacer una presentación en el formato en un formato reproducible y va a haber mucho trabajo personal guiado, ¿ya? Aquí es la página antigua, así que esto lo tengo que cambiar. Una cosa que vamos a ver muy leve, porque por más o menos de lo que ubico acá la gente, ¿hay alguien que no haya usado R anteriormente? ¿Vieron las cosas de Swirl? Ya, entonces ya saben lo que es un vector y un data frame, etc. Ya, entonces voy a pasar esto sumamente rápido, ¿ya? Porque una de las cosas más, o sea, R es un programa que es relativamente sencillo de usar si es que uno entiende las estructuras de datos, ¿ya? Porque en general cuando están bien escritas las funciones te dicen tienes que tener una estructura de datos de tal forma y eso es lo que generalmente nosotros nos perdemos mucho. Entonces una de las cosas más relevantes a entender son cómo se estructuran los datos y cómo los subseteamos, ¿ya? Entonces tenemos vectores, que un vector es una línea de datos, ¿ya? O sea, una línea de datos que pueden ser numéricos, pueden ser escritos, pueden ser booleanos, que significa verdadero y falso, y tenemos los data frames, que son tablas, y las matrices, que son tablas, pero solamente numéricas, ¿ya? Y nosotros vamos a estar trabajando principalmente con los data frames. Nosotros vamos a estar trabajando principalmente en un formato que se llama Tidy Data. Esto va a ser un curso principalmente del Tidyverse, que es un sistema de trabajo sumamente poderoso que va a acelerar el aprendizaje de programación, pero de forma exponencial. En el momento que aparece el Tidyverse, cambió la programación en R. ¿Ya? Y por último tenemos las listas, que una lista es como un saco, es como el típico juego o pieza que tenemos en la casa, donde metemos todo que no calza en ningún lado. Entonces en una lista nosotros podemos meter de todo, podemos meter un vector, podemos meter un data frame, una matriz, ¿ya? Entonces, bueno, voy a mostrar brevemente esto, como ya sabe que la mayoría de ustedes conoce R. Entonces los vectores son secuencias lineales de datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer acá un vector que le voy a poner, por ejemplo, X, que hace una secuencia de números, por ejemplo, de 2 hasta 10 y de a 2. Entonces X este caso, X digamos que es un vector que tiene 5 elementos, ¿ya?
Eso básicamente es un vector. Un vector es una secuencia de elementos. Y lo más importante que tienen que entender el tema de los vectores es que es como subsetearlo, ¿ya? Y en general en R para subsetear lo que nosotros ocupamos es los paréntesis cuadrados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros de esta secuencia de X nosotros quisiéramos sacar el tercer elemento, ponemos entre paréntesis cuadrados un 3, ¿ya? Si quisiéramos todo menos el tercer elemento, menos 3, ¿ya? Si quisiéramos poner el segundo y el tercero, ahí tendríamos que hacer un vector dentro de esto, y ahí sacamos el segundo y el tercero, ¿ya? Esto es un repaso nada más. Y después tenemos los data frames, que es con lo que vamos a trabajar todo el rato. Entonces un data frame es una tabla como la que uno generaría en una tabla Excel. Es como lo que nosotros tenemos más pensado como como un conjunto de datos. Es una tabla donde cada columna tiene un tipo de datos, ¿ya? Y entonces podemos tener columnas numéricas, columnas lógicas, columnas de texto, ¿ya? Y nosotros podemos pensar que cada columna es un vector, ¿ya? Por eso, digamos, acá vemos esto como un vector y acá, cuando hacemos el data frame, acá tenemos un conjunto de 3 vectores, ¿ya? Entonces aquí también nosotros tenemos que, para subsetearlo, voy a poner como ejemplo la base de datos Iris, que es con la que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Bueno, aquí es re importante, voy a hacer, en la tercera clase vamos a trabajar harto con el tema de importación de datos, qué sé yo. Una cosa que noté harto el año pasado es que la gente usualmente confundía el data con el import CSV, que básicamente uno es para el data, es para bases de datos que nosotros ya tenemos en R. Entonces Iris es una base de datos que ya existe en R y nosotros vamos a trabajar con esa como para mostrar algunos ejemplos. Entonces si nosotros vemos Iris, vemos que tenemos acá un data frame donde tenemos que son 150 entradas, donde tenemos 4 entradas que son numéricas, que son el largo y el ancho del sépalo y el largo y el ancho del pétalo y la especie. Entonces aquí tenemos 3 especies de iris, ¿ya? ¿Ya? Que es iris setosa, iris versicolor y iris virginia, ¿ya? Eso, esa base de datos vamos a trabajar harto. Entonces usted en su consola ponen data iris, con eso ya van a tener cargada su base de datos con la que vamos a trabajar casi toda la clase de día, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos subsetear un data frame? Por un lado, nosotros podemos subsetearlo de una forma bastante similar a los vectores, que es básicamente poniéndole un paréntesis, pero acá como nosotros tenemos filas y columnas, nosotros vamos a tener una coma, donde todo lo que está a la izquierda de la coma son filas, y donde todo lo que está a la derecha de esta columna, de esta coma, son columnas. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera esto, ¿qué estoy poniendo acá? Claro, fila 3, columna 2, ¿cierto? Me va a aparecer eso. Si yo pongo esto, va a ser toda la columna 2. Si yo pongo esto, va a ser toda la columna 5. Y si se fijan, eso tiene la misma estructura que un vector, ¿ya? Porque es un vector en este caso, ¿ya? También otra forma de subsetearlo es, por ejemplo, poniendo el nombre de la columna que nosotros queremos dentro de esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos acá species, me da las especies. Pero aquí, si se fijan, cuando nosotros hacemos esto, cambió la estructura, ¿ya? Miren, les voy a mostrar de nuevo. Si yo acá pongo esto y pongo la la quinta columna, que es la especie, fíjense que me aparece esta estructura donde tengo hacia el lado, van apareciendo. Eso significa que eso es un vector, ¿ya? Y eso lo pueden ver al tiro si ustedes ponen clase de esto. Entonces, class les va a decir qué es lo que ustedes están trabajando. Esto es un vector que es un vector de tipo factor. Voy a hacerlo con la 4 para que sea más, para que lo vean. Entonces el 4 es un vector numérico, ¿ya? Si yo acá pongo iris y pongo entre comillas el nombre de la columna, esto hacia abajo, ¿ya? Cuando nosotros vemos que hacia abajo, eso significa que esto mantiene la estructura de un data frame, ¿ya? Entonces, si yo llego acá y pongo clase de esto, me va a decir que es un data frame, ¿ya? Entonces aquí tenemos un data frame de una columna, ¿ya? Y eso es importante porque, por ejemplo, si ustedes quisieran extraer ciertos datos, lo que les va a ocurrir es que si usted es súper distinto subsetear.
un vector de un data frame, ¿ya? Lo estábamos viendo acá, ¿ya? Entonces, si yo quiero acá el primer elemento de la primera, o sea, si quiero que haga el primer elemento y hago esto, no va a funcionar, ¿ven? En cambio, tengo que poner acá 1,1, porque es un data frame, entonces tiene una fila y una columna, ¿ya? Si es que yo lo hago de esta otra forma, ¿ya? Aquí sí puedo sacar el primer elemento porque esto es un vector, de la forma más fácil, ¿ya? Ya, pero estos son detalles porque en realidad esto no lo vamos a trabajar mucho de esta forma, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a que vamos a trabajar en la forma que vamos a trabajar acá, ¿ya? Que es el formato de tidy data, ¿ya? Y de la gente con la que trabajamos el año pasado, hay esta gente que ha vuelto de repente a pedirme ayuda con cosas y no me lo hagan en tidy data, por favor. Esto necesito que sea como muy metido en la cabeza todo, ¿ya? Entonces el tidy data siempre generalmente va a tener el formato de un data frame, o puede ser en algunos casos múltiples data frame. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que cada columna sea una variable, que cada fila sea una observación y que cada celda tenga un valor, ¿ya? Y esto parece súper obvio, ¿no? O sea, como que uno dice, ya, si todo el mundo trabaja con tidy data, pero créanme que no, la mayoría de la gente no trabaja con tidy data. Entonces, una de las formas de mostrarles cómo no es un tidy data es mostrarle algunas bases de datos que uno se encuentra que no son tidy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un caso súper claro de no tidy data, que aquí no creo que lo vean mucho a distancia, pero si lo tienen, digamos, si lo pueden estar mirando en su computador también. Pero una de las cosas que nosotros vemos acá es que acá tenemos una celda que es combinada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tuviéramos casi como una super columna que dijera meses, y que dijera enero, febrero, marzo, abril, eso no es tidy data. Si ustedes tratan de importar a eso a R, va a ser un tremendo problema para ustedes, ¿ya? Entonces, eso es una forma de hacer no tidy data. Esta es otra forma de hacerlo no tidy, ya que también es bastante igual. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos tres personas, una columna que podría ser persona, y aquí tenemos el valor del tratamiento A y el valor del tratamiento B, ¿ya? Y acá tenemos de nuevo arriba las personas, y aquí los valores del tratamiento A y los valores del tratamiento B. Piensen que en este caso la persona es una variable, ¿cierto? El tratamiento es una variable y el resultado es otra variable. Entonces, esta sería la forma tidy de ver esto. ¿Alguien tiene duda con eso? ¿Alguien no entiende la diferencia de por qué esto no es tidy y esto sí es tidy? ¿Dudas? Ya, vamos a ir trabajando con eso. Ya, a ver, voy a tratar de dar un ejemplo de por qué esta cosa es muy importante. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con el tidyverse o con casi cualquier lenguaje de programación, cuando nosotros hacemos gráficos, por ejemplo, nosotros vamos a querer que cada una de estas columnas sea un resultado, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un gráfico de resultados versus tratamiento, nosotros necesitamos que cada uno de estos esté en una columna aparte. Si no, vamos a tener que hacer unos paralelismos tremendos para poder trabajar con esto, ¿ya? Voy a ir mostrando otros casos de data que no es tidy. Y hay una base de datos que no lo vamos a ver tanto, que son las tablas de contingencia. ¿Ya? Las tablas de contingencia es una forma bastante típica de poner datos, donde nosotros tenemos, por ejemplo, acá la variable de pelo, aquí la variable de ojo, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos personas con pelo negro que tienen ojos café, son 32, ¿ya? Personas que tienen pelo café con ojos café son 53, ¿ya? Las tablas de contingencia también son una forma de datos que no son muy buenos para programar, ¿ya? La forma adecuada de poner esta base de datos es poner una fila por cada observación. Entonces, para cada persona una fila. Esto nos da obviamente una base de datos mucho más larga, pero a la hora de nosotros trabajar con esto en limpieza de datos, en gráficos, en temas de estadístico, esto es mucho más apropiado, ¿ya? Ok. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es con un paquete que se llama dplyr, ¿ya? El paquete dplyr es parte del tidyverse. Cuando ustedes ponen library tidyverse, van a ver que se van a cargar un montón de
paquetes, ¿ya? Entonces voy a mostrar eso, que si nosotros partimos acá, voy a limpiar acá la consola, pongo library tidyverse. Entonces aquí estamos viendo que tenemos que se carga ggplot, que es el programa con el que vamos a hacer gráficos, tibble, que es un formato de datos, tidyr, que es con una forma que vamos a trabajar para limpiar datos, reader, que es una forma para poder nosotros leer los datos, pull, que es un programa que es para hacer loops, deplit, que es con el que vamos a trabajar hoy día, que nos permite hacer manipulaciones de datos, stringer, que es para trabajar con texto, y forecast, que es para trabajar con factores. Entonces, por eso yo les decía que era bien importante que ustedes instalen el tidyverse, es el paquete tidyverse dentro de su trabajo, porque ese es básicamente, con eso vamos a trabajar prácticamente todo el rato, ¿ya? Va a ser casi lo único con lo que vamos a trabajar durante este trabajo. Disculpen que se me conectó ahí. Se conectó acá. Ahí sí. Ya, entonces, deplit es un paquete que tiene unas cuantas funciones que son bastante poderosas para poder reordenar datos, ¿ya? Entonces, aquí dentro de la clase hay un link, que este link nos va a llevar a un cheat sheet donde están, un torpedo, donde están casi todas las funciones de deplit, ¿ya? Que les va a permitir, les va a ayudar para estudiar. Igual en la página está todo esto bien resumido también, ¿ya? Y en general en deplit las funciones se llaman verbos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con algunos verbos de deplit hoy día, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con group by, que es una función que agrupa los datos, con summarize, que nos permite hacer resúmenes de datos, que esto va a ser súper bueno para hacer trabajo exploratorio, filter, que nos permite ver ciertas filas con ciertas condiciones, select, que nos permite seleccionar algunas filas, o sea, algunas columnas, perdón, y mutate, que genera variables nuevas, ¿ya? Con esto es lo que vamos a trabajar hoy día. Hay muchos más que vamos a ir incorporando a medida que vamos a ir trabajando, pero estos son los verbos con los que vamos a trabajar hoy día y vamos a hacer ejercicios, ¿ok? Entonces, bueno, y el pipeline que fue el que cambió pero enormemente el formato en que se programa actualmente. Entonces vamos a partir con el summarize y group by, ¿ya? Que son dos funciones que generalmente van de la mano, ¿ya? Y vamos a partir primero con summarize. Entonces, vamos a trabajar, como yo les decía, primero con la base de datos Iris. Entonces, para poder hacer eso, como les mostraba, tienen que poner acá en la consola data Iris, ¿ya? Entonces ahí tienen su base de datos Iris, ¿ya? Y lo que vamos a hacer primero es mostrar cómo ocupar el summarize por sí mismo, ¿ya? Entonces el summarize, el group by reúne observación según una variable, que lo vamos a ver en la próxima diapo, y el summarize resume una variable. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos generar un nuevo data frame que se llama summary pedal, donde nosotros generamos una nueva variable que como resumen sea, por ejemplo, el promedio, el largo del pétalo, y tenemos otro que sea SD petal, que sea la desviación estándar del tamaño del pétalo, ¿ya? Entonces, de nuevo, si tienen que cargar el tidyverse para que esto funcione, ¿ya? Entonces vamos a escribirlo acá, library tidyverse, y aquí tenemos que partimos entonces que vamos a poner un nuevo data frame, que yo le voy a poner summary acá, seguro que le puse otro nombre, pero da lo mismo. La idea es que vayamos viendo cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo escribo la función summarize y lo primero que pongo es el data frame que yo voy a resumir, ¿ya? Ese es mi primer argumento. ¿Y cuál es ese data frame? Iris, ¿cierto? Entonces después yo pongo el nombre de alguna variable. Este cable está súper suelto. Sí. Ya. Entonces, de nuevo, pongamos alguna... Vamos.
Entonces vamos a generar una variable resumen, ¿ya? Que por ejemplo yo había puesto la media, ¿cierto? Que entonces por ejemplo va a ser min petal length, ¿ya? Y eso va a ser la media, ¿cierto? De la variable que se llama petal length, ¿ya? Yo había puesto la desviación estándar, pero podemos ir poniendo otras cosas. Por ejemplo, nosotros podemos poner la mediana también. Podemos estar explorando otros tipos de cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner median del petal length. Y esto va a ser median petal length, ¿ya? Entonces yo creo esto y veo este data frame. Ahí tengo mi data frame donde la primera columna es mi variable min petal length, donde me muestra el promedio, y acá tengo la mediana que es 4, ¿ya? Ok. Eso ya, al principio de esta cuestión dice ya esto no tiene mucha utilidad. Pero ahí es donde entra Group By. Porque cuando nosotros trabajamos con Group By, podemos empezar a hacer resúmenes que lo agrupe por otra cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, Group By por sí solo no hace mucho, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ocupamos el Group By, lo que hace es agrupar según otra variable. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando acá con especies, lo que nosotros pensaríamos de forma lógica es que nosotros queremos ver si es que hay diferencias entre las especies. Aquí yo estoy viendo con especies, pero piensen que esto puede ser también tratamiento, puede ser algún tratamiento experimental, puede ser locaciones geográficas de una subespecie, pueden ser cualquier otra cosa, digamos. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir generando tablas resúmenes de forma muy rápida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a trabajar con eso mismo. Entonces, cuando nosotros creamos esto, entonces ahora vamos a agrupar por especie. Voy a borrar todo. No vamos a borrar. Entonces, por ejemplo, si yo armo el data frame by species, by.species, entonces pongo acá group by species, ¿ya? Y cuando yo hago esto, lo que hace R es que hace algo interno que nosotros no vemos. De hecho, si hago species, no, porque me falta acá. ¿Qué me faltó acá? Poner el data frame con el que estábamos trabajando. No puede trabajar sobre nada. Entonces, si nosotros agrupamos acá por especie, iris con mayúscula. Si yo pongo acá el data frame species, vamos a ver que tenemos exactamente un data frame igual, ¿ya? Donde vamos a tener lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta agrupación siempre se hace para hacer un resumen de especie, ¿ok? Entonces, una vez que hice el agrupamiento por especie, vamos a correrlo para arriba de nuevo, y después puedo hacer un summarize, ¿ya? Que a todo esto, el summarize, una de las cosas entretenidas que tiene el de Clear es que está tanto con la función está tanto con la ortografía estadounidense como inglesa, así que lo podemos poner con Z o con S, no se hace problema. Entonces aquí tenemos que partir de nuevo con el by species, ¿ya? Que ese es el nuevo data frame con el que estamos trabajando, con el cual nosotros agrupamos por especie, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo rapidito. Entonces aquí nosotros ponemos by.species y le ponemos min, por ejemplo. Vamos a trabajar ahora con el sépalo, por ejemplo. Sepal length. Entonces aquí ponemos min de sepal length. Este no es igual. Y aquí ya tenemos la media por cada una de las especies, ¿ya? Entonces aquí si nosotros empezamos a poder ver diferencias, ¿ya? Por ejemplo, esto si yo lo cambiara, y entonces ahora, por ejemplo, yo pusiera acá, simplemente lo cambio por petal. Y aquí, bueno, en este caso se nota mucho más. Si se fijan acá, si nosotros quisiéramos diferenciar las especies por largo de pétalo, claramente sería algo relativamente sencillo de hacer, porque Iris setosa tiene un largo de pétalo de promedio 1.46 y Iris virginia tiene un promedio de 5.55. ¿Ya? Entonces aquí eso nos estaría diciendo rápidamente de que se ven al tiro diferencias entre estos, ¿ya?
podemos meter la desviación estándar, etcétera, ¿ya? Aquí nosotros podemos poner cuántas funciones queramos, ¿ya? Podemos poner medias, desviación estándar, etcétera. Siempre en este caso, sí, funciona para generar un solo valor, ¿ok? Un solo valor por cada cosa que nosotros ocupamos, ¿ya? Y voy a mostrar un ejemplo ahora, porque en este caso nosotros tenemos una sola variable, pero en general también nos va a pasar que nosotros vamos a tener varios tratamientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener subespecies, vamos a tener lugares geográficos, vamos a tener tratamientos. Entonces, generalmente, esto nos sirve también bastante cuando nosotros tenemos varios tratamientos, porque nos va a permitir hacer un resumen que sea anidado, ¿ya? Donde nosotros vamos a poder hacer que para cada uno de estos subgrupos, donde de cada una de estas variables, nosotros vamos a tener el resumen. Entonces, esto es mucho más rápido que, por ejemplo, tratar de hacer esto en Excel o, por ejemplo, dividir nuestro base de datos en pedazos y sacar el promedio de cada uno, ¿ya? Vamos a limpiar esto. Vamos a volver a la clase. Ok. Ya, entonces acá, aquí es el único momento en que vamos a trabajar con otra base de datos, y capaz que les muestre otro caso. Y en este caso vamos a trabajar con la base de datos MTCARS, ¿ya? Que la base de datos MTCARS es una base de datos en la cual nosotros, o saben que les voy a mostrar otro ejemplo. Claro, voy a agrupar por otra cosa. Les voy a mostrar otro ejemplo. MTCARS vamos a ocuparlo en algún otro momento. Voy a mostrarles una base de datos que es más biológica, que se llama CO2, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos esta base de datos, una base de datos bastante interesante, donde nosotros tenemos algo bastante parecido a lo que habíamos conversado, donde lo que nosotros tenemos acá son dos subespecies de plantas, unas que son Quebec, ¿ya? Y otras que son de Mississippi. Y lo que se hace acá es que nosotros tenemos dos tratamientos, una donde la planta se enfría y otra donde no se enfría, ¿ya? Entonces aquí la idea es ver si es que el frío de la noche cambia la captación de CO2 de la planta, ¿ok? Y por eso tenemos esta variable acá que es el uptake, ¿ya? Vamos a hacernos los locos por hoy con la concentración, capaz que lo vamos a retomar en otro momento, porque hay una concentración de CO2 que hay en la cámara, que sí. Pero vamos a trabajar simplemente en este momento con estas dos variables. En realidad parece que es un tratamiento, así que después igual lo vamos a tomar en cuenta. Entonces nosotros vamos a ver qué pasa acá, primero con la subespecie y el tratamiento, ¿ya? Entonces vamos a trabajar de nuevo con esto. Entonces vamos a poner acá, ya tenemos el data CO2. Entonces vamos a poner agrupado, le voy a poner a esta base de datos. Entonces voy a poner group by y vamos a agrupar ¿qué base de datos? CO2, ¿ya? ¿Y por qué vamos a agruparla? Vamos a ver por dos de las variables, que uno es el tipo, que es la subespecie, y el tratamiento, ¿ok? Tipo y tratamiento. Entonces, aquí nosotros vamos a tener type y treatment. Entonces aquí estoy agrupando por dos variables al tiro, ¿ya? Y después si hago un summarize, voy a poner summary al data frame. Entonces yo llego y digo summarize, pongo el data frame con el que estoy trabajando, que es el agrupado, y voy a ponerle uptake, que va a ser la media de el uptake, que no me acuerdo si estaba o no estaba con mayúscula. Está en minúscula, muy bien. Entonces, al hacer eso, voy a tener un data frame, uptake igual, para generar mi nueva variable. Entonces, si nosotros vemos el data frame summary, vamos a ver que tenemos para Quebec, para la subespecie de Quebec, vemos que hay la concentración que capta es 35 cuando no es enfriada y es 31,8 cuando es enfriada. Y las de Mississippi, cuando no son enfriadas captan 26 y cuando están enfriadas captan 15. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, veríamos rápidamente que uno podría pensar de que a las plantas de Mississippi les está haciendo un efecto más grande el enfriamiento, que está reduciéndose casi a la mitad la captación de CO2, versus que acá disminuye, pero disminuye bien poco, ¿ya? Entonces, como para hacer este tipo de resúmenes. Y una de las cosas que quería mostrar con esto es que si nosotros
cambiamos las variables, o sea, por ejemplo, si yo puse treatment y type, si yo pongo treatment, si lo cambio de orden esto, también va a cambiar la forma de la tabla, ¿ya? Esto obviamente puede ser bastante importante para cuando nosotros queremos presentar nuestros resultados, porque nosotros tenemos, por ejemplo, hay dos tratamientos y hay uno que nos puede interesar más que el otro, ¿ya? Demostrar, ya simplemente porque los resultados sean muy distintos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá el summary, aquí lo que va a hacer es que primero está según el tratamiento y después está según el tipo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros la interpretación cuando uno lo ve cambia bastante. Entonces, ya cuando no está enfriada hay diferencias, pero no es mucha, y cuando sí son enfriadas hay mucho más diferencia entre las subespecies, ¿ya? Entonces eso, digamos, esto del data science o todo este tipo de análisis es bastante importante el tema de la narrativa, ¿ya? Una de las cosas que se ve bien poco dentro de lo que cuando uno trabaja con análisis de datos o de presentar los datos, es que igual una de las cosas que es interesante es cómo uno presenta la historia, ¿ya? La narrativa de esto es bastante relevante, ¿ya? Y bueno, ahí estaba viendo, que no me había fijado, que también acá tenemos que el uptake, o sea, la concentración yo no me había percatado, pero en este caso vemos que la concentración parece que es manipulada de forma, fue manipulado en este experimento de forma experimental, no fue como que las pusieron afuera, ¿ya? Porque veo que para todos los grupos tenemos las mismas concentraciones. Entonces, por ejemplo, ahí yo también podría haber agrupado por las tres cosas, ¿ya? Por tipo, tratamiento y concentración, ¿ya? Y ahí vamos a tener una curva mucho más interesante. Pero eso no lo vamos a ver ahora porque va a ir avanzando un poquito con los distintos con los distintos verbos, ¿ya? Entonces partimos con el summary, ¿ya? Y aquí está otra cosa que yo lo mostré también, o sea, que es otra forma, que es el MTCars. Entonces aquí también esto es una base de datos que trabaja con el tema de consumo promedio, y aquí esto lo estaba mostrando para ver los vehículos automáticos y manuales y cuánto consumen de combustible, ¿ya? Eso lo pueden ver después. Ya, el mutate, esta es una base de datos el mutate es un verbo que es muy importante, porque el mutate es un verbo que a nosotros nos permite generar nuevas variables de forma muy rápida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo armé una nueva variable que es la razón entre el pétalo y el sépalo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos de repente estar interesados en cosas de este tipo. Por ejemplo, podemos haber tomado hartas medidas en terreno y ver que, por ejemplo, en sectores, no sé, pues plantas que están más al sol o menos al sol van a tener distintas áreas, ¿cierto? Pero también pueden tener una razón de la área con el grosor, ¿ya? Esas son cosas que son bien importantes en ecología funcional de plantas. Entonces nosotros podemos ir generando con esto nuevas variables, ¿ya? Entonces aquí en este caso voy a armar el data frame de nuevo desde la base de datos Iris. Entonces nosotros tenemos acá, vamos a ponerle df nomás, data frame. Entonces voy a hacer acá mutate. Y el mutate, entonces yo tomo mi base de datos, Iris, y voy a generar mi variable nueva, que la variable nueva en este caso es petal sepal.ratio. Y esa variable va a ser simplemente el petal.length dividido el sepal.length. ¿Ya? Y si nosotros vemos esta base de datos, vamos a ver que apareció una nueva variable que es el petal sepal ratio, ¿ya? Entonces en este caso yo, por ejemplo, lo hice con una sola variable, ¿cierto? O sea, lo hice con la variable lo hice con dos variables, ¿cierto? Con petal, o sea, con el petal length y el sepal length, pero no podemos ocuparlo para otras cosas. Por ejemplo, uno podría hacer una cosa de hacer una normalización, ¿cierto? Donde la media quedara en 0 y la desviación estándar quedara como un 1, ¿cierto? ¿Ubican cuando uno hace eso, no? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca lo han visto? Ya, lo que pasa es que o sea, muchas veces cuando uno hace un sistema multivariado y tienes que tus variables tienen escalas muy distintas.
Por ejemplo, en este caso, bueno, todo esto está en centímetros, ¿ya? Pero por ejemplo, imagínense cuando nosotros estamos trabajando con medidas que son muy distintas, como en el caso de CO, ¿ya? Donde nosotros tenemos acá, bueno, estas también son bien parecidas. A ver, veamos otro. Pero bueno, más que nada, el tema es que muchas veces cuando nosotros tenemos variables que tienen escalas muy diferentes, para que nosotros podamos ver un poquito qué tan importante es cada variable en el cambio, lo que nosotros hacemos es que normalizamos la base de datos. Y eso hace que siempre, para cada una de las variables, la media es 0 y la desviación estándar es 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer eso, y esto es un ejemplo simplemente, entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo quisiera cambiar el petal length de esa forma. Entonces yo puedo poner acá, ¿cómo era este? ¿Era normal? No, era... Bueno, a ver, en realidad lo que tengo que hacer acá es ir por la media. Bueno, ahí lo va a ir viendo. Se lo voy a mostrar para la otra clase eso. ¿Ya? Ya, ahora que ya hemos visto tres verbos, ¿ya? Ahora que ya hemos visto tres verbos, ahora vamos a ver el pipeline. O sea, si una cosa que yo creo que ustedes ya se han fijado, es que generalmente cuando nosotros estamos trabajando, cada vez que yo ponía un verbo, generaba un data frame nuevo, ¿ya? Y eso, cuando uno está haciendo manipulaciones bastante complejas dentro de un data frame, se vuelve bastante tedioso, ¿ya? Ir generando cada vez un nuevo data frame. Porque al final también se están generando nuevas bases de datos y claro, en este momento estamos trabajando con bases de datos de 150, pero ponte tú de repente cuando uno trabaja con data frame de 1.000.000 de observaciones, que pasa bastante ahora, cuando vais generando esas bases de datos de 1.000.000 de observaciones y a cada cosa le vas poniendo un nombre, se te va llenando la RAM del computador. Entonces esa cuestión no es una buena idea muchas veces. Entonces el pipeline sirve para eso, pero también sirve para otras cosas, porque resulta que además de ir generando data frames, nosotros también, otra opción que podemos es ir anidando paréntesis, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar algunos casos y el pipeline lo que hace es un operador que más o menos sirve, pensémoslo como un signo más, donde uno parte con un data frame y uno le va agregando operaciones, ¿ya? Y al ir agregando operaciones uno va viendo de forma secuencial el código, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, entonces, por ejemplo, voy a partir con una cosa que va a ser de un vector, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo un vector que tiene los elementos 1, 4 y 8. ¿Quién me puede decir qué hice acá? Sí. Ya el round es básicamente para que me dé solo dos dígitos, es redondear, ¿ya? Entonces, justamente como dices tú, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo me encuentro con un código de esta forma? Yo tengo que ir desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Comparen eso con esto, que es ocupando el pipeline. Entonces, aquí parto con el vector, le saco el logaritmo, le saco la raíz cuadrada, le saco la media y redondeo a dos dígitos, ¿ya? Entonces, evidentemente, esto hace que mi código sea bastante más entendible, ¿ya? Es que es secuencial en vez de adentro hacia afuera, ¿ya? Y la otra cosa, porque la otra cosa que yo podría haber hecho es como crear un vector X, ¿cierto? Sacarle el logaritmo y con eso crear un vector Y y después sacarle la raíz cuadrada y sacar un vector Z y así hasta hacerlo bastante limpio, pero igual esto es bastante más rápido, ¿ya? Ahora, una de las cosas que es súper importante acá es que fíjense, nosotros partimos con lo que queremos trabajar, ¿ya? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, lo primero que hacemos es poner el vector. Después simplemente nosotros vamos poniendo las funciones y ponemos argumentos. Por ejemplo, acá el round 2, ¿cierto? Yo pondría con una coma después de la X. Pero en este caso, simplemente pongo el round 2 acá, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ir viendo, cómo esta cosa puede hacer que para cuando nosotros estamos trabajando estamos haciendo un trabajo más o menos largo, con data frames es mucho más rápido, ¿ya? Y el pipeline, cuando ustedes trabajan en la consola, bueno, donde sea, el pipeline se hace con
aparte, o sea, porque generalmente uno digo que se acuerda del paréntesis y nunca te acordáis si es mayor o menor, ¿cierto? Es como bien típico cuando empieza a hablar con el pipeline. Si ustedes ponen Control Shift y M, les va a aparecer el pipeline. Si pongo Control Shift M y les va a aparecer el pipeline. Entonces con eso no se van a olvidar nunca de porque no tienen que acordarse hecho. ¿Ya? Entonces, veamos esto con un caso de trabajar con el pipeline digamos, con un data frame. Entonces sumemos todo lo que nosotros hicimos, ¿ya? Entonces hagamos el tema de iris y generemos una variable nueva que sea razón entre el pétalo y el sépalo, y después eso agrupémoslo según especie, y después a eso saquémosle la media, ¿ya? Y la desviación estándar. Entonces acá, yo lo que hago es que parto con, ya le vamos a poner a esto, le vamos a poner df, para ponernos creativos. Entonces, ¿qué hago? Parto con mi data frame, ¿cierto? Que es iris, ¿ya? Y ahora ya no tengo que escribir más data frame, ¿ya? Entonces ahora pongo el pipeline, y lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra nueva variable, ¿cierto? Para eso, ¿qué verbo ocupamos? Mutate, ¿cierto? Mutate. Y entonces aquí al tiro no tenemos que poner iris, simplemente ponemos nuestra variable que queremos crear, que es petal sepal ratio, y aquí la creamos, ¿cierto? Que es petal.length partido sepal.length. Ya, y ahora, ¿qué con eso? Entonces ahora la agrupo, ¿cierto? Group by, ¿por qué lo vamos a agrupar? Especie, ¿cierto? Y después, esto mismo, summarize, y vamos a armar que la media va a ser min petal.sepal ratio, y hagamos la desviación estándar igual, coma, sd, vamos a poner que es la desviación estándar de petal.sepal ratio, ya. Y ahora si veo este data frame, ahí lo tengo. Entonces, en un solo comando, digamos, en vez de tener que ir creando varios puntos intermedios, con esto yo creo para la especie setosa, versicolor y virgínica, la media y la desviación estándar del petal contra sepal ratio. ¿Y se ven distintos o no? Entre las especies. Bastante, ¿no? O sea, sobre todo entre estas con estas. Entonces, claro, o sea, porque resulta que yo estuve buscando para la clase, estuve buscando una foto de las tres especies, y la verdad que como uno no ve como en la foto uno no ve el largo, aunque el largo del pétalo sea igual, como que no o sea, sean distintos, como que no lo ves en la foto porque la flor es más chica del setosa, pero la diferencia entre o sea, de la razón pétalo sépalo, ahí se nota un montón la diferencia, por eso como que se me ocurrió crear esta variable, ¿ya? Eso, ya, entonces vamos a seguir con más verbos, ¿ya? Bueno, aquí de hecho lo que hice acá fue mostrarles cómo uno lo haría esto sin el pipeline. Entonces, claro, aquí yo llego y creo primero con el mutate, creo mi base de datos, ¿cierto? Después lo agrupo por especie, entonces tengo que poner data frame, después pongo summary by species, hago summarize, y entonces ahí como que en realidad tuve que hacer 3 data frames intermedios, ¿ya? Que en realidad, claro, uno podría llegar y decir, bueno, les voy a poner el mismo nombre y todo, pero en realidad es mucho mejor trabajar con el pipeline. Al principio puede verse un poquito confuso, pero de verdad el pipeline es una cosa que ha revolucionado la gramática de programación en R. ¿Ya? Aquí es lo que acabamos de hacer. Ya, y esto era una cosa que les quería mostrar. Entonces resulta que el summarize, ¿cierto? De repente puede uno estar medio lateado y decir, ya, chuta, ¿sabes qué voy a hacer? Porque, por ejemplo, nosotros lo hemos estado haciendo todo el rato con una sola variable, ¿cierto? Hemos estado trabajando, por ejemplo, con el petal length, ¿cierto? Pero existen varias otras formas de trabajar con el summarize, donde, por ejemplo, nosotros podemos tener el resumen de todas las variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ir, y ese es el summarize, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo llego acá y en vez de vamos a hacer este mismo comando que acabamos de hacer,
Pero el summarize, en vez de hacer toda esta ensalada de datos, vamos a cambiar de función y vamos a cambiar a summarize all. ¿Ya? Y acá yo pongo, simplemente adentro pongo la función. Entonces acá yo pongo min. ¿Ya? Entonces si ahora yo veo este data frame, entonces aquí tengo la media de cada una de las variables. Entonces aquí tengo la media del sepal length, la media del sepal width, media del petal length, todas las medias. ¿Ya? Y esto es con una sola. Ya. Y eso es con una sola función. ¿Ya? Pero también nosotros aquí podemos agregarle otra cosa, donde por ejemplo nosotros podemos hacer esto mismo. Entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros quisiéramos tener la media y la desviación estándar de toda esta, ¿ya? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es que para hacer esto mismo, nosotros aquí ponemos el summarize all y acá yo pongo las funciones. Entonces pongo func, ya pongo min perdón, desviación estándar. Entonces aquí si yo pongo el view de f, y esto automáticamente me da la media y la desviación estándar de todas las variables. ¿Ya? Entonces aquí tengo la media del largo del sépalo, la media del ancho del sépalo, la media de todas las cosas y después la desviación estándar de cada una de ellas. Entonces aquí súper rápido nosotros podemos hacer un resumen de estas variables. ¿Ya? Asimismo hay muchas otras versiones de esto. Por ejemplo acá en el CO2, ¿cierto? En CO2 nosotros tenemos que tenemos dos variables numéricas, ¿cierto? Y las otras son factores. Entonces ahí existe, por ejemplo, otra variable que es otra forma del... Si yo trato de hacer un summarize all, ya que pongo la media y agrupo por una, como tengo otras variables que no son numéricas, voy a tener problemas. Pero existe una forma que es el summarize if y yo le pongo numeric. Entonces ahí lo que me va a hacer es que todas las variables que sean numéricas van a ser resumidas. ¿Ya? Entonces esta cuestión es súper potente y permite entender estos datos muy rápido. ¿Ya? Ya. Ahora la hora que vamos a trabajar con el filter. ¿Ya? Filter es un verbo que lo que me permite es seleccionar filas. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, para iris, si nosotros vemos iris, tenemos 150 variables. ¿Ya? 150 observaciones, perdón. Tenemos 50 de cada especie, ¿ya? Y nosotros por alguna cosa podríamos querer filtrarlo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros podríamos querer decir, no, sabéis que estos datos no los vamos a ocupar, por ejemplo, podría ser si nosotros tenemos que hay una variable que sea importante y que nosotros tenemos que no la pudimos medir. Entonces, por ejemplo, si es que un valor está perdido, o sea, es un NA, ¿cierto? Not available, entonces queremos sacar eso de la base de datos, ¿ya? O cosas por el estilo, ¿ya? O, por ejemplo, de repente podríamos decir, mira, sabes que hay unos outliers y todos los que sean tamaño de beta lo más bajo que esto es porque las plantas fueron mal cultivadas, qué sé yo, alguna cosa así, y podemos querer filtrar. ¿Ya? Entonces para eso nosotros ocupamos filter, ¿ya? Y lo que aquí es muy importante es entender todos estos valores, todos estos signos, que estos signos son los signos que a nosotros nos permiten filtrar. Entonces, por ejemplo, hay unos que son súper lógicos, mayor que, menor que, igual. Acá en el igual, lo típico que, o sea, esto como que siempre uno se equivoca porque son dos puntos signos iguales, no es uno, ¿ya? Mayor igual a, menor igual a, distinto a, ¿ya? Entonces, generalmente todo lo que es un signo de exclamación antes de, significa lo opuesto a esto, ¿ya? Esto que es dentro de un grupo, vamos a ir viendo cada uno de estos, is NA, que básicamente es cuando tenemos valores que no aparecen, no es NA, entonces aquí vamos a tener todos los grupos que tienen lleno ese valor, y estos que son operaciones de O y I, ¿ya? Entonces, ¿por qué podemos querer ocupar esto? Imagínense que nosotros tuviéramos que queremos filtrar plantas que tengan sobre cierto pétalo y bajo cierto sépalo, del largo de sépalo, entonces podemos ocupar el I, ¿ya? El O, digamos, uno es excluyente y el otro es incluyente. O sea, digamos, si nosotros ponemos O es esto o esto, si ponemos I, tienen que ser dos condiciones,
¿ya? Entonces, ocupemos un poco el filter, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, siendo con el misma base de datos, yo podría agarrar iris y decir que quiero solamente, o sea, que no quiero trabajar, por ejemplo, con la especie versicolor. Entonces, ¿qué es lo que hago acá yo? Yo pongo primero la variable con la que yo voy a subsetear, ¿ya? Entonces, acá yo estoy diciendo especie. Especie es la variable que yo quiero subsetear, ¿ya? Entonces, quiero trabajar con las especies que sean distintas a versicolor, ¿ya? Entonces, me voy a mostrar esto primero. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí se redujo nuestra base de datos a 100, donde tenemos solamente virgínica y setosa, ¿ya? Y después digo agrupar por especie, by species, y pongamos summarize all min. Entonces, en este caso, lo que hicimos es sacar la especie versicolor, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hicimos en este caso es sacar eso. Ya, a ver, voy a buscar, hay una cuestión que es bien entretenida, una base de datos. Ya, esta es... hay una base de datos que se llama MSlip. ¿Ya? Esta base de datos es una base de datos que muestran un montón de mamíferos, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos chita, mono aullador, mountain beaver, qué sé yo. Sale el género, si es carnívoro, herbívoro, omnívoro, el orden, el estado de observación y cuánto duermen en promedio. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que en total, por ejemplo, así está el promedio que duermen los distintos animales, ¿ya? Y esto, de hecho, acá en R uno puede apretar acá y lo ordena. Entonces tenemos desde animales que duermen como 2 horas, la jirafa, hasta animales que duermen en promedio 19 horas, 20 digamos, que es Myotis lucifugos, el murciélago, sí, murciélago café, ¿ya? Entonces, fíjense que acá nosotros sí tenemos varias variables donde tenemos NA. Entonces, por ejemplo, hay especies acá en que no sabemos cuál es su estado de conservación, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos querer decir, ya, ¿sabes qué? Queremos ver si es que hay alguna relación, por ejemplo, entre el estado de entre el estado de conservación, voy a decir una tontera, y cuánto duermen los animales. Capaz que los que duermen más es más fácil que los agarren, alguna tontera, ¿ya? Entonces yo llego y voy a tratar de hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es agrupar por estado de conservación y ver cuánto duermen, ¿ya? Y el problema con eso es que probablemente si hago eso, entonces pongo msleep y esto lo vamos a agrupar por conservation y vamos a sacar el summarize sleep, vamos a ponerle, es el min de sleep total. Ya. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Si se fijan, al tiro vamos a tener de que aquí tenemos los distintos grupos y tenemos los NA. Evidentemente eso es algo que nosotros no queremos en la tabla, ¿cierto? Entonces, aquí como tenemos los NA, lo que vamos a querer hacer es filtrar, sacar de nuestra base de datos todos los que no sabemos cuál es su estado de conservación, ¿ya? Entonces lo que hacemos ahí es que ponemos msleep y ¿qué verbo ocupamos para filtrar? Ya, ¿qué variable? No. ¿Por qué estamos filtrando? La conservación, ¿cierto? Conservation. Y lo que queremos es que la conservación no sea NA.
¿Ya? Entonces aquí, bueno, esto es un poquito más complicado, porque aquí lo que tengo que ocupar es la función isNA de conservación. Y ahí sí puedo hacer el group by conservation. Y después aquí pongo summarize min. Summarize min igual min sleep total. Ya. Y ahí tengo, ahí saqué los que están saqué los que están en EA. Otra cosa que puedo hacer acá es que esto es un verbo que no tenía metido, pero veo que, o sea, me da la idea de que están más o menos, de que están entendiendo más o menos bien todo esto. Es que hay, o sea, una de las cosas que nosotros querríamos hacer es ordenarlos, ¿cierto? Por el sleep, ¿cierto? Entonces hay otro verbo que es el arrange. Y el arrange lo que hace es que lo ordena. Entonces nosotros aquí hacemos arrange por min, porque esa es la variable nueva. Y entonces ahí me lo ordena según el estado de por cuáles son los que duermen más y menos. Y bueno, aquí vemos que los endangered son los que duermen más junto con los not threatened, así que parece ser que la hipótesis de que los que duermen más son los que están más en peligro no tiene tanto sentido. ¿Ya? Curioso que los domesticados duermen casi lo mismo que debería dormir un humano. Ya, chicos, lo que es importante acá, o sea, lo que tienen que entender bien acá con el filter, ¿ya? Es que el filter básicamente, lo que nosotros ponemos en esta parte, lo que nosotros ponemos adentro del filter siempre tiene que ser algo que nos va a dar verdaderos y falsos, ¿ok? Entonces les voy a mostrar un poquito eso, porque resulta que o sea, la gracia de hacerlo con el tidyver es que a nosotros esto nos permite evitar hacer subseteos internos, qué sé yo. Porque entonces, por ejemplo, les voy a mostrar que si yo quisiera ver cuáles son NA dentro del mSleep y dentro de la variable de conservación, entonces yo tendría que hacer is.na, y le pongo mSleep y acá le pongo conservación. Y ahí va. Y ahí me da un montón de verdaderos y falsos. Y eso básicamente me dice cuál de esos cuál de estos son NA. Y lo que hicimos nosotros fue hacer contrario, poner que no es NA. Ya. También, por ejemplo, lo mismo nosotros podemos hacer si es que yo hiciera, por ejemplo, mSleep sleep total, por ejemplo, mayor a 5. Entonces me va a decir cuál de las filas son mayores o menores a 5. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es lo que hace como bajo, lo que hace sin nosotros tener que meter todo esto, el filter, ¿ya? Sin tener que nosotros tengamos que hacer nuestra base de datos, sin que nosotros tengamos que poner el nombre de la base de datos. Esto antiguamente, ponte tú, se hubiera hecho de esta forma. Uno hubiera agarrado mSleep y uno hubiera dicho que quiero filtrar las filas donde no es NA de mSleep conservation. Esto hubiera sido la forma de subsetear esto cuando nosotros no teníamos el tidyver y el filter, ¿ya? Versus la otra forma que es bastante más fácil. Dime. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Los true false? Ya. Veamos. Entonces, para poner eso, yo tengo ya, la función es isNA, ¿ya? Y ahí adentro yo puedo poner cualquier cosa, cualquier vector, ¿ya? Claro, entonces por ejemplo, si dentro de mSleep yo tengo el vector que es conservation,
¿ya? Y entonces ahí me muestra todos los que son NA. Si yo le pongo un símbolo afuera que fuera un signo de exclamación, me dice cuáles no son NA, ¿ya? Entonces cuando hacemos el filter, ponemos msleep y ponemos filter, y aquí nosotros no tenemos que hacer esto del vector. En realidad básicamente eso es lo que nos hace filter, lo que nos ahorra filter. Entonces si nosotros ponemos is.na de conservation, nos va a dar todos los que tienen NA. Si agarro esto mismo y pongo el contrario a, ¿ya? Me da todos los que no son NA. ¿Ok? Dentro de esto mismo vamos a agarrar una cosa. Si uno quiere poner más de uno de los vectores, o solo poner la lab conservation coma, Claro, a ver, por ejemplo, imaginémonos que queremos... ahí hay otros que tienen Claro, por ejemplo, imaginémonos que queremos saber además del tema, que necesitamos saber algo del sleep cycle, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos dos opciones. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver esto. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos coma. O sea, no coma en realidad. Porque acá es donde nosotros tenemos que decidir si ocupamos el I o el O. ¿Ya? Entonces queremos filtrar todos los que tengan NA en uno o el otro. ¿Cierto? Entonces, si es que yo voy a mostrar la diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo pongo is.na, ¿cómo era? Sleep cycle, ¿cierto? Sleep cycle. ¿Qué creen que pasa acá? todos los que tienen ¿Todos los que qué? A ver, veamos. A ver, lo vamos a ver entero en realidad. Vamos a verlo entero. como que si por ejemplo se da el caso que haya un dato sin NA en conservación y un dato con NA en el otro, se borra inmediatamente todas esas. Exactamente. Entonces aquí vemos que no hay ningún NA en ninguno de los dos. En observación. Claro. Y si yo pongo el O, si pongo el O, sí me aparecen algunos NA. ¿Ok? Pero no aparecen los que no tendrían NA en ambos casos. Claro. ¿Ya? Ok. Ya, vamos a seguir un poquito con el filter, porque igual, la verdad que esto de los verdaderos y falsos, igual son una de las cosas que de repente me difícil de agarrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una cosa, miren, uno de los que es bien interesante es el in, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros acá en msleep, tenemos, por ejemplo, el orden, ¿ya? Y aquí vamos a poner una cosa acá. Entonces, si yo pongo unique de esto, aquí me va a mostrar que en nuestro estudio tenemos 17, 18, 19 órdenes con lo que estamos trabajando, ¿ok? Pero resulta que de repente esta cosa uno podría querer trabajar con algunos y no con otros, ¿ya? Entonces, evidentemente, no sé, una opción sería decir, ya, pongamos que quisiéramos trabajar con carnívora, primate y atriodacta, por decir una cosa, ¿ya? Entonces, una de las opciones que yo podría hacer es, ya, yo quiero trabajar con msleep y decir filter, ¿cierto? Y puedo poner order igual carnívora, o, ¿cierto? Cuando el order fuera primates o
el orden me voy a equivocar, puedo escribir atributo, así que voy a poner rodentia. Entonces esto me va a dar solo los que tienen esos tres, ¿cierto? Pero igual un poquito largo de hacer. Me equivoqué acá. Porque me equivoqué en lo que les dice en lo que les dije me iba a equivocar. En poner los dos iguales. Rodentia también, sí. Muy bien. Ya, ahí está. Entonces aquí tenemos solo carnívoros, primates y roedores, ¿ya? Esa es una forma en que yo podría filtrarlo. La otra forma en que yo podría filtrar esto, que es más rápido, es ocupar el in. ¿Se acuerdan que les mostré que dentro de lo que nosotros teníamos acá para filtrar era este in? Que este in significa dentro del grupo, ¿ok? Entonces yo puedo llegar acá y puedo poner filter order y acá puedo poner dentro del grupo y aquí pongo un vector. Entonces aquí pongo carnívora, primates y rodentia. ¿Ok? Entonces aquí me está filtrando todos los que están dentro de este grupo. Y de nuevo. Entonces ahí me apareció carnívora, primate y rodentia. Que de hecho lo puedo ver si es que pongo si... la otra cosa que... lo otro que uno podría querer hacer acá es, por ejemplo, filtrar al revés. Y decir, trabajar con todos los grupos menos eso. ¿Ya? Ahora, eso generalmente es una de las cosas que como que de repente uno se confunde con eso. Entonces, acá, uno tiene que buscar acá. Que cuando nosotros ponemos orden in esto, es básicamente un verdadero y falso. ¿Cierto? O sea, si yo esto lo hago aparte, y digo así, msleep order, y le pongo... Lo voy a hacer más rápido esto. Ya. Esta es la forma floja de hacerlo. Entonces esto bien me dice esto. Así que si alguno de estos está dentro de rodentia, carnívora, primates y rodentia. Si yo quisiera tener el opuesto a eso, ¿qué hago? Pongo esto entre paréntesis. Todo esto entre paréntesis. Y le pongo el opuesto, que es el signo de exclamación al principio. Entonces, si yo quiero excluir esos grupos, pongo aquí también lo mismo, así un signo de exclamación, y lo cierro todo entre paréntesis. Y entonces aquí en el orden me van a aparecer todos los órdenes menos carnívoros, primates y rodentia. ¿Ya? Y aquí tenemos varios ejemplos de filters que lo habíamos ocupado. También lo vimos. Ya. Por último, ahora una de las últimas funciones que vamos a ver es select. ¿Ya? Y select lo que hace es que selecciona las variables con las que yo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? O sea, por ejemplo, generalmente nos pasa de que muchas veces cuando estamos trabajando con una base de datos, podemos tener una base de datos súper grande. Y eso les va a pasar, o sea, yo les voy a pasar una base de datos la próxima clase con las que ustedes van a tener que trabajar. Y que van a tener unas tablas gigantes, que van a tener, por ejemplo, 34 variables. Entonces, evidentemente, cuando ustedes quieren hacer una tabla de resumen, no quieren agarrar las 34 variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan y después dicen un summarize all, y le aparecen 34 variables resumidas, sale una tabla que es ridícula, ¿ya? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos usualmente primero es decidir con qué variables vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos acá, callnames es una función que nos dice el nombre de las columnas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos metemos a msleep, y entonces nosotros tenemos acá el nombre, que el nombre básicamente es el nombre común, ¿cierto?
el género, el board, que eso en este caso es carnívoro, herbívoro, omnívoro, el orden, el estado de conservación, el sueño total, un montón de cosas. Entonces yo aquí dentro de eso yo puedo decir, sabes que en realidad yo no voy a trabajar con esa variable, con todas esas variables. Entonces yo puedo decir, ya, sabes que yo voy a llegar y voy a trabajar con msleep y ahí voy a hacer select. Entonces, ¿con cuáles variables voy a trabajar yo? Con el género, con el orden, con el sleep total, por ejemplo. ¿Ya? Y esto me va a generar order. Y esto me va a generar una nueva base de datos con solo esas tres variables. ¿Ok? ¿Ya? También yo lo puedo hacer con el opuesto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un menos antes, estoy eliminando variables. Entonces, ¿de qué va a depender que pongamos el menos o el no, o no el menos? Si son menos las variables que queremos seleccionar o menos las variables que queremos excluir. Si, por ejemplo, si yo llegara y dijera, ¿sabes qué? En realidad me interesan todas las variables, excepto ya voy a decir, awake me interesa porque en realidad awake probablemente es el inverso simplemente de sleep, ¿cierto? Entonces digo, ya, sabes que no me interesa el awake y no me interesa el hombre común. No me interesa el negativo delante de la relación. Claro, sí. Esas son las que yo no quiero seleccionar. Cuando le pones un menos en el select, lo que hace es que dice, estas variables no las quiero. Entonces ahí lo que hace es que sacó esas dos variables. Sacó el awake y sacó el name. ¿Ya? Entonces el menos nos permite quitar y sin el menos nos permite seleccionar. Y eso uno puede hacer como, o sea, bueno, en realidad poner un menos más o un menos está lo mismo, pero en realidad también lo pueden encontrar así. También hay gente que lo pone así. Awake board. Entonces aquí básicamente le aplicas el negativo a todo lo que está dentro. Pero en realidad es lo mismo, o sea, como que todo esto... Eso solamente para las columnas. Sí. Yo quiero hacer una fila. Para eso ocupas el filter. ¿Ya? Entonces eso es como que... Filter es para filas, select es para columnas. ¿Ok? A ver. Bueno, aquí está, como les mostré, entonces, por ejemplo, acá es lo que le estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, ya, vamos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, que imagínense que estoy trabajando con Iris, de nuevo, y voy a trabajar, pero solamente voy a trabajar con pétalos, ¿ya? O sea, con las variables que tienen que ver con pétalos. Acuérdense que habían dos que tenían que ver con pétalos y dos que tenían que ver con sépalo, ¿cierto? Entonces yo pongo acá select petal. No, en realidad, ya, porque quiero trabajar con esas, pero también quiero trabajar con la especie, ¿cierto? La especie igual me interesa. Entonces, aquí tengo que, podría seleccionar tres, petal length, petal width y especie, o sacar las dos que no me interesan, que son el sepal length y el sepal width. Y después puedo llegar y decir summarize, no, el group by species y el summarize o summarize all, porque ya como tengo solo dos variables, y le pongo min, y ahí está. Entonces ahí solamente tengo todo lo que tiene con pétalo, ¿ok? Con eso también hay otro, la verdad que esto está, la verdad, yo sé, generalmente las primeras dos clases con esto igual es un poquito confuso, ¿ya? Como que van a ir viendo, la idea es que estamos partiendo con los verbos básicos y vamos a ir metiendo distintas cosas, y generalmente hay como 10 formas de llegar al mismo resultado, ¿ya? Así que nunca no se buscan mucho por entenderlo todo, porque vamos a ir ejercitándolo. Esto en realidad al principio parece como que fuera mucho, pero a medida que van a ir trabajando van a darse cuenta de que esto no es tan terrible como parece, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar
otro atajo, ¿ya? Otro atajo que pueden ocupar con estas variables. Y es que en el select, para el select, existe un atajo que se llama contains. ¿Ya? Contain significa contiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si llego y pongo iris, y pongo select, le pongo contains, y le pongo acá petal, me va a seleccionar solo las variables que tengan dentro de su nombre petal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso también, o sea, en este caso son súper pocas variables, pero como saben ustedes, generalmente nos va a pasar que podemos tener un montón de variables y podemos querer trabajar solo con las que tienen que ver con temperatura, etc. ¿Ok? Otra cosa que, bueno, acá lo hice así. Si nosotros esto mismo lo hubiéramos hecho, cuando nosotros ocupamos el group by medio que cancela el select, ¿ya? Si ustedes agrupan por una variable, esa variable tiene que seguir, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Eso es súper relevante porque si yo llego acá y pongo group by species y le pongo select contains petal, lo que me va a ocurrir ahí es que no me va a excluir las especies, porque cuando yo agrupo por alguna variable, no me permite deseleccionarla. Entonces ahí yo puedo poner summarize all me, por ejemplo, y se va a mantener la especie. Entonces viste que acá me dice al tiro adding missing group in variable species, porque cuando agrupo por algo no puedo sacarlo. ¿Ya? Claro, porque si lo hago... ¿Cómo? O sea, es que depende de lo que tú quieras hacer. O sea, aquí yo lo estoy haciendo como medio como trampa, ¿eh? Para no tener que deseleccionar especies, ¿ya? O sea, como que aquí yo lo estoy haciendo pensando en que sí quiero que se mantenga especie y que sé que como comportamiento esta cuestión va a ser esto, ¿ya? Ahora vamos a empezar con ejercicios probablemente. Ya. Entonces, la idea es que ahora ustedes van a tener que hacer esta parte, ¿ya? Y en la presentación están las soluciones, pero ojalá no la miren, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, el paquete de Eclipse viene con una base de datos que se llama Storm, ¿ok? Vamos a mirarlo un poco. Entonces, vamos a poner esto. Data Storm. Storms parece. Sí. Storms, lo siento. Y si nosotros vemos esta base de datos, ¿ya? Esto tiene datos de tormentas tropicales, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el nombre de la tormenta tropical, el año, el mes, el día, la hora, la latitud y longitud. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el huracán Amy, tenemos la posición a distintas horas, ¿ya? Y tenemos una parte que es estatus, ¿ya? Que el estatus es si es que qué tipo de tormenta es. Entonces, por ejemplo, en este caso está como una depresión tropical, no está todo como huracán. Entonces aquí tenemos varios tipos de estatus, donde estamos desde, a ver, vamos a ver cuántos hay. Unique Storms Status. Y entonces aquí tenemos depresión tropical, tormenta tropical o huracán, ¿ok? Y tenemos otras variables más como viento, presión, el diámetro y el diámetro del huracán. Ese no me acuerdo qué era. ¿Ya? Y la idea que tienen que hacer es agarrar esa base de datos, ya, calcular la velocidad promedio y el diámetro promedio, que en este caso es el HU diameter, de las tormentas que han sido declaradas huracanes para cada año. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el promedio de velocidad de viento y de diámetro promedio del diámetro de los huracanes
o sea, solamente para las que son declaradas huracanes para cada año. ¿Ya? Ya, chicos. ¿Te puedo pedir que vuelvas un segundo para ver el último comando que tuviste? ¿El select? No, justo el último. Ok. Sí, unique es el que te da, o sea, unique, cuando tienes variables, bueno, en realidad sirven para numérica o categoría, pero el unique lo que hace es que cuando tú tienes un vector, te dice cuáles son los valores únicos que tienes. Ya, entonces, si, por ejemplo, cuando lo vimos en MSLib, nosotros teníamos un montón de primates, un montón de roedores, un montón de carnívoros, pero cuando tú pones unique y acá y aquí tú pones un vector, te va a decir cuáles son los valores únicos que existen.